cuenta. Yo creo que todos escondemos secretos. Hablar de Dios en cualquier sitio. Envejecer puede ser algo hermoso. La felicidad consiste en ilusión. La voluntad en varias direcciones. Yo no he perdido nunca la ilusión por vivir. La crisis está en la persona. Una actitud positiva es siempre bueno para todos, ¿no? Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Esta noche, soñando, te veía desnuda y no sabía dónde se encontraba el secreto de tu cuerpo silencioso. Te veía en sueños, mas supe al fin dónde se hallaba el secreto desnudo de tu cuerpo silencioso, en su blancura, en su nieve que ardía sin arder. En su blancura, en su nieve que ardía sin arder. Buenas noches. Antonio Colinas, poeta universal. Y aquí su último libro. Canciones para una música silente. Un libro de libros, no apto para perezosos. Así es. ¿Por qué dices que es un libro no apto para perezosos? No es apto para perezosos porque es un libro extenso, muy extenso. Y ahora, pues en ciertos sectores, pues nos encontramos con esta opinión de está muy bien, pero es un libro muy largo. Es decir, hay una tendencia a la pereza en el lector, a que sean libros muy breves, y por eso yo he tenido que avanzar que este es un libro extenso. Y sobre todo, es un libro, Antonio, en el que está viva y palpitante la mujer. No solamente como amada y compañera, sino la mujer como ideal de fortaleza, de valores, de belleza. Pues sí, la mujer, como tú has dicho, pues es la amada, pero también es la amiga. La mujer es un ideal de verdad y belleza. La mujer llega a ser, como digo en la Vita Nuova de Dante, una vía de conocimiento hacia ese misterio de que antes hablábamos, hacia lo que está más allá. Y la mujer también pues va muy unida a lo telúrico y a lo misterioso. Y que levanta la vida, porque hay que ver sí, cómo aupan el vivir y la existencia de las mujeres. Pues así es un símbolo lleno de fertilidad, de riqueza y son las portadoras de la vida. Sí, sobre todo que es un medio que nos ayuda a conocer, que es lo que pretende la poesía quizá en el último extremo. Conocer más. Dices, en el laberinto invisible, en la primera estrofa, para el que sabe ver, siempre habrá al final del laberinto de la vida una puerta de oro. ¿Cuál es esa puerta de oro? Que la estamos buscando y no la encontramos. El oro es sinónimo de la plenitud de ser, ¿no? Y por tanto, esa puerta de oro, pues esa puerta que vela los secretos, que vela lo que desconocemos. A veces hay instantes en la vida en los que logramos la plenitud de ser, esa puerta se abre, pero como se dice en el poema, al final hay otra puerta que todavía no, y es la que nos lleva pues a un conocimiento absoluto. Ahora que dices esto del conocimiento absoluto, sin embargo, hay también en este libro tuyo, en Canciones para una música silente, como una especie de inquietud permanente en el sentido de que ni lo sabemos todo, ni lo sabremos todo, ¿cuánto ignoramos todavía?
Pues sí, una de las cosas, uno de los fines de la poesía, a mi entender, es que el poeta hace preguntas y busca respuestas para estas preguntas. Son preguntas que están en toda la tradición literaria y que son consustanciales al ser humano. Preguntas sobre el tiempo, sobre el más allá, sobre el misterio. El alma del poeta se orienta hacia el misterio, nos decía Machado. Y bajo este punto de vista, pues el poeta se pregunta y a veces haya respuestas, ¿no?, que deja fijadas en los poemas. Me acuerdo de una pregunta tuya que hiciste en cierto momento en un coloquio sobre lo rural, sobre la vida rural. La anécdota a la que te refieres, después de esta apuesta mía, hubo alguien que levantó la mano y dijo, bueno, pero es que del campo hay que irse porque el campo no da, el campo da más la ciudad, lo urbano. No es negocio. Sí, y luego de que ya acabó todo y nos disolvimos, pues alguien me dijo, bueno, es que el que ha planteado los temas así, pues es un constructor. Antonio, la serenidad, el equilibrio, la armonía, la paz interior, todo esto que está tan vivo y que palpita en tu poesía. Bien, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, yo necesito escribir partiendo de un equilibrio. Reconozco que haya personas pues, que escriben desde el exceso, desde el malditismo, desde actitudes extremas. Yo normalmente, por eso a mí más que inspiración me gusta hablar de estado de ánimo. Entonces suelo escribir partiendo de un estado de ánimo que a veces es tenso, a veces problemático, se ve muy bien en este libro. Toda esa marcha a lo largo de las 8 secciones, pues es una marcha en busca de esa plenitud, que yo tampoco tengo a veces, pero creo que en las 2 secciones últimas, y sobre todo en la última, ya más en la morada, hay ese viaje hacia el silencio, el poema se va desnudando, y en fin, y se cierra la serie con un poema que es toda una poética, de última hora. Se cierra la serie con un poema que nos lo vas a recitar y que está en la página 229. Solo quisiera escribir mis palabras con silencios, escribir el poema sin palabras. Solo quisiera musitar el poema como plegaria de silencio en el silencio. Es decir, hay esta marcha también del poeta hacia el silencio. Nos parece que ya lo hemos dicho un poco todo. Yo a mis 68 años lo que no puedo es ponerme a hacer juegos malabares y a investigar con las palabras y a jugar con los textos. Yo lo único que dejo es fluir mi voz, una voz que me acompaña desde siempre, que se va transformando, que se va metamorfoseando, pero que va así, hacia un decir esencial, ¿no? Un decir esencial, dice Antonio Colinas. Silencio y música, música y palabra. La música callada, la soledad sonora, los místicos. De todo eso te estás tú muy cerca, ¿verdad? Sí, bueno, ya aparece en el título. A veces me preguntan qué es la música silente. Pues la música silente es una música que no escuchamos, pero que sentimos. En consecuencia es una música interior. Por eso, además, también de manera arriesgada, en uno de los versos se dice, ¿no será acaso el silencio la música? Es decir, detrás de la música, de la música que oímos, sea interior o exterior, pues vuelve a estar el silencio. Pero la música silente es la música callada de nuestros clásicos. Y luego esa palabra canción, que no remite específicamente al género literario de la canción, pero a medida que el libro avanza, el poema se va tornando en canción. ¿Y si fuese la música el silencio?
Pues sí. El viaje. ¿Te acuerdas de aquello que decía don Miguel de Cervantes, de que solo el que viaja y el que lee es el que conoce y el que sabe? Bueno, de hecho el viajar pues es una de las fuentes de las que se alimenta el poeta. Todo es dualidad en la vida, como nos enseñaron los orientales. Y también, como la música, el viaje tiene un sentido dual. Hay un viaje que es el viaje físico, el viaje que hacemos como turistas, el viaje que hicieron los viajeros del Grand Tour, los viajeros nórdicos al Mediterráneo, pero también está el viaje interior. Y el viaje interior es el primordial, ese viaje hacia nosotros mismos o partiendo de nosotros mismos. Y en este sentido ese viaje es una vía de conocimiento. Viajamos interiormente para conocernos y para conocer mejor la realidad. Y sin embargo, yo no sé si te pasará a ti, no sabemos muchas veces a dónde vamos, ¿verdad? Pues sí, también es una presencia que está en el libro, esa idea de extravío. A veces el protagonista, el yo lírico, como dicen los analistas, pues se extravía por los pinares, se extravía por los montes, vaga sin saber dónde va. Es decir, está como frente a un muro que normalmente es de verdor, es el muro del bosque, o la noche en el bosque, o la misma noche, el firmamento. Y hay este sentido del viaje, pues, que es el viaje de la vida. El viaje de la vida, y el tiempo se va agotando y no sabemos hacia dónde vamos, y al mismo tiempo pues vamos teniendo algunas certezas. En Cartagena de Indias, en Colombia, todavía se acuerdan de aquel recital tuyo que diste de poesía con tantísima gente que no cabían dentro y te escuchaban desde fuera y te esperaban luego, ¿te acuerdas? La sorpresa es ver cómo puede haber hasta 10.000 personas en un anfiteatro. Es impresionante. Ya digo, la mayoría jóvenes, países con tantos problemas de todo tipo. En Colombia parece que últimamente la situación está más, después de este viaje nuevo que he hecho a Cartagena de Indias, la situación está como más serena, pero ahí la poesía es como una válvula de escape. Como yo digo, cuando fallan todos los lenguajes, cuando falla el lenguaje de los políticos, de los economistas, pues ahí aparece la poesía. No sabemos muy bien por qué, pero aparece. Pero ahí aparece, ¿no? Ahora que hablas, Antonio, del lenguaje de los economistas, de los políticos, muchas veces te he escuchado hablar de estas cosas y escribir de estas cosas cotidianas, porque el poeta también está en todo eso, y hay algo que quiero traer aquí, que te escuché decir en cierta ocasión. Decías tú que Europa tenía un mercado común, creó un mercado común, y que ahora resulta que en vez de un mercado común, lo que ha pasado es que esa comunidad se ha tenido que someter al mercado. No acabamos de dar con esta Europa que comenzamos soñando, ¿no? O que comenzamos creando. Una Europa en la que el humanismo y la cultura pues, han sido siempre el motor de nuestro continente, ¿no? Y en efecto comenzamos hablando de que somos un mercado común, un mercado sometido a lo económico, y así ha acabado siendo, pero de Europa pues están ausente todavía pues ese vigor y ese motor de la cultura, y hay una sensación como de que se está triturando un poco todo. Se está triturando ideas, se está triturando conceptos, nos invade la filosofía del todo vale, que confundimos con la verdadera libertad, todo se atomiza y, en fin, no quisiera ser pesimista, pero es la sensación. No quisiera ser pesimista, dices, pero si tu poesía es lo más entusiasta y optimista que hay, incluso cuando está
tocada por la mano de la melancolía, siempre hay una luz detrás, siempre hay algo que brilla, ¿verdad? Bueno, mi visión de la realidad es esperanzada. Quiero decir que hablo de esta situación crítica que vivimos, una situación crítica en muchos sentidos, no solo en nuestro país, sino en el continente. Hay un cambio también desde el punto de vista pues, planetario. Vamos hacia algo nuevo. Unos dicen que el siglo XXI será místico, no será. Esto me parece que lo dijo Malraux, que era precisamente una persona. Otros, por el contrario, pues piensan que vamos hacia una sociedad muy sometida a la tecnología, muy mecanizada, lo estamos viendo también en estos días, como qué está pasando con el uso de Twitter. Volvemos a pensar con los griegos, nada en exceso. Lo decíamos cuando comenzó la televisión a invadirnos, o negativamente. Todo tiene su uso positivo y negativo, y quizás suceda lo mismo ahora con estos nuevos medios que están transformando la realidad. Facebook, Twitter, Internet, son medios positivos, pero estamos viendo también señales de que el ser humano no debe perder su lado humano. El ser humano no debe perder su lado humano. Eso me recuerda, me trae a la memoria a María Zambrano, a quien tú sí. amas tanto, ¿verdad? Que escribió mucho sobre eso precisamente y en esa dirección. Sí, ella tiene ese libro que a mí me gusta Sí. mucho, El hombre y lo divino. Lo divino, sí. Y parte del mundo pagano, de temas clásicos. Y es curioso porque al final el último capítulo habla de la piedad, ¿no? Ese sentido también tan zambraniano que ya viene de los paganos, esa piedad virgiliana, y como solución a ese tiempo histórico, ese tiempo de las ruinas, de los templos, de las ruinas de las ideologías, de las convulsiones de la historia. Y al final ella escribe sobre la piedad. Y la verdad, ¿cómo le preocupaba la verdad? Pero, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo verdadero? Porque es tan difícil. No se puede dogmatizar, es decir, cada uno tiene su verdad, como cada poeta tiene su poética. Pero la verdad puede ser la consciencia, es decir, que vivamos en un estado en el que quizá perdamos muchas cosas y estemos en crisis, pero que no perdamos el norte, que no perdamos la consciencia. La consciencia, y otros añadirían la conciencia, pero que no perdamos ese estado de lucidez, que nos sintamos asaltados por tantas cosas o influidos por tantas cosas, pero que siempre digamos, bueno, pero yo pienso que veamos, que estemos despiertos, como dicen en Oriente, que tanto te gusta a ti, el estar despierto. En otro de tus poemas, lo tengo aquí, que se titula No hablemos de la belleza, lo comienzas con un verso que dice, no hablemos hoy de la belleza. Pues te vengo a contradecir yo, hablemos de la belleza. Ya, esa ironía viene al hilo de que a veces se piensa que lo bello pues es lo fugitivo, lo ensoñado, lo fantasioso, lo superficial, lo gratuito. A los poetas muchas veces nos acusan de que hacemos una poesía bonita, nos dicen, sí, está muy bien, es una poesía bonita, es una poesía lírica, la belleza. Hay esta visión negativa de la idea de lo bello, cuando lo bello es lo que viene, es un ideal que viene después de pruebas muy duras, después de las pruebas de la vida, después de la dificultad, después de los problemas. La belleza va unida a la verdad, y la verdad también es dual. En lo verdadero está lo positivo y lo negativo. Por tanto, no hablemos hoy de la belleza, sino hablemos de la realidad de nuestro tiempo. Quizá es esa tercera España que no pudo ser. Siempre estamos
una de las dos Españas, Adelante el corazón, ¿no? Y yo, aunque, no sé, sea utopía, me gusta pensar en esa tercera España. ¿Cómo ves tú esa tercera España? ¿Cómo sería esa tercera España? Bueno, de golpe, pues me viene el tiempo histórico, me viene aquella frase de Ortega, no es eso, ¿no? O, no sé, hace poco releía, que hacía mucho tiempo que no leía ese tiempo histórico, intrahistórico de los libros de Azorín. La tercera España, pues sería una España, sobre todo sin caínismo. Que sigue siendo, yo creo, una de las condiciones nuestras dolorosas. Es decir, esta idea de enfrentamiento por encima de lo social, por encima de que hay unas leyes que tenemos que compartir, que tenemos que convivir, y a veces pues seguimos pensando y discutiendo y votando con las entrañas más que con la cabeza. Quizás sea una utopía la tercera España, pero no sé. Las dos Españas también nos remite volvemos a lo mismo, a la idea oriental de dualidad. Todo en la vida es dual, entonces pues quizá tenga que haber dos Españas. Pero claro, esa dualidad hay que deshacerla en la idea de unidad. La idea de unidad, que es la unidad es aquella en la cual se convive sin tensiones y por supuesto sin guerras civiles, que eso ya tuvimos la experiencia tan negativa. Tú que eres tan machadiano, al hilo de estas palabras que estás diciendo ahora, Antonio, ¿te acuerdas de aquellos versos del otro Antonio, de don Antonio Machado? El español no piensa en viste. Ya. Sí, no, Machado en ese sentido, vamos... Es clarividente. Es clarividente. A veces decimos a la ligera que Machado tuvo pretensiones de filósofo, y no fue así. Él leyó mucha filosofía, pero él fue un poeta, y el poeta lo que va es del sentir al pensar. Ese Antonio Colinas que piensa y que medita y que no se muerde la lengua y dice lo que es como es en un poema muy hermoso que tengo aquí en estas canciones para una música silente y que se titula La noticia ausente y que me gustaría que nos leyeras. Tienes razón, amigo. Los ruiseñores tampoco hoy son noticia en las portadas de los periódicos del mundo. Te diré lo que hoy viene en las portadas de los periódicos del mundo. Los planes de los lobbies, los veredictos interesados de las agencias rating, los últimos gemidos de la crisis, la alta voz del poder y de la ira, la cizaña de las agitaciones programadas. Aún así, esta noche de junio, yo sé muy bien que existe una isla donde los ruiseñores son noticia. Calmos, en la espesura, no lejos de una fuente, cantarán hasta el alba, alzando al firmamento sus cabezas diminutas. ¿Acaso ellos sean todavía el símbolo, la música, el mensaje de un tiempo de esperanza? ¿O acaso de un tiempo ya perdido? La luz lunar enciende en sus picos trinos de oro, un mensaje sin sílabas. Tenías razón, Seferis. Todavía los ruiseñores no nos dejan dormir de felicidad pasajera en los nocturnos de este tiempo erizado, agónico, aunque no sean noticia en las portadas de los periódicos del mundo. Los ruiseñores, que no son noticia en las portadas de los periódicos del mundo, dice el poeta, el universal, Antonio Colinas. Pero aquí sí, en Palabras a Medianoche, los ruiseñores sí son noticia.
Nos vamos, después de este rato que hemos pasado, aquí, en Salamanca, en la Salamanca estudiantil y campera, con Antonio Colinas, soñador de espigas. Muchas gracias, Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti una vez más, y has comenzado emitiendo un juicio un poco arriesgado y excesivo, pero bueno, soy un poeta sin más. De eso sí lo tengo claro, que he hecho una apuesta en mi vida por la palabra y he procurado ser fiel a esa palabra, nada más. Fiel a esa palabra, Antonio Colinas, poeta universal. Buenas noches, hasta dentro de unos días, que lo pasen bien.